estamos hablando del punto 3, que tiene que ver, en efecto, con el deseo que Pablo tiene de exaltar y glorificar a Dios en medio de sus circunstancias. Yo te exponía que vamos a ver una serie de 5 puntos en los versículos del 12 me parece al 20 de este primer capítulo de la carta a los Filipenses. Y el tema que yo quiero abordar el día de hoy es continuar con algunos puntos que me quedaron pendientes del domingo pasado, y es que Cristo sea exaltado, porque ese es el punto en el cual Pablo desea abordar en estos versículos 20 y 21. Te decía a manera de resumen que Pablo magnifica, exalta el nombre de Cristo. En estos versículos es claro cómo él, en sus palabras, tú puedes ver que deposita toda su confianza solamente en él. Incluso tú puedes ver cómo exalta a Dios presentando su propio cuerpo. Y cuando tú ves que él dice esas palabras, lo que él está diciendo es en vida o muerte, porque literalmente después lo dice, ya sea en vida o muerte. O sea, yo me entrego literalmente al deseo o a la soberanía de Dios. Veíamos otro punto y nos enfocamos en las dos palabras que yo quiero seguir abordando porque no las concluí, lo que es anhelo y esperanza, pero ahora en un contexto bíblico explicarte en qué consisten esas palabras que Pablo explicó. Y yo me vi un poquito la necesidad de hablar más de eso, hermanos, porque creo que el centro o lo fundamental, ¿cómo puedo decir? Lo clave, ¿no?, en estos versículos 20 y 21 de Pablo para poder exaltar el nombre de Cristo está en estas dos palabras. Así que yo voy a abordar un poco más de ello. Y te decía que Pablo habla de estas dos palabras, anhelo y esperanza, pero dándoles un matiz diferente. O sea, no es un cliché al decir anhelo o al decir que desea a su Señor o que espera en el Señor como si fuera un cliché. Te decía que no hay problema con el tener anhelos o esperanzas, eso es entre comillas. Te voy a explicar por qué. Y te hablaba de alguna manera en que tú tienes que analizar la fuente de tu deseo, la fuente de tu esperanza. Y también te explicaba que el anhelo de Pablo no consistía en ser librado de la muerte o salir de prisión. Él esperaba y deseaba la voluntad de Dios cumplida en su vida. Entrando al punto rápidamente, la palabra anhelo, hermanos, ¿a qué se refiere? Bueno, en el contexto bíblico es del griego apokaradokia, perdonen mi griego, es una expectación intensa. Si tú anhelas algo, es algo que tú intensamente lo deseas, con ansiedad. De hecho, dice aquí el diccionario, es un deseo ardiente, hermanos. Algo que tú deseas con todas tus fuerzas y lo esperas alcanzar. Ojo con esa palabra, porque anhelo y esperanza van casi de la mano. No es lo mismo, pero van de la mano. Normalmente algo que tú anhelas es algo que tú esperas obtener. Bueno, ese anhelo te lleva a vivir de una manera, a desearlo, perdón, de una manera intensa, con muchas fuerzas, implicar tus fuerzas, imprimir tu deseo en eso. Y yo te decía que el problema del anhelo o de anhelar algo no es que tú desees algo per se. Es decir, a veces usamos esa palabra de manera muy trivial, ¿no? Desearía ir a comerme una nieve que está ahí, de esas de garrafa que están muy ricas. Pero en realidad lo que estamos diciendo no tiene que ver con ese deseo intenso, esa expectación que tengo de verdaderamente ir y disfrutar de esa nieve. Lo usamos como un cliché, como una palabra muy común. El problema es que si tú anhelas algo, hermano, de la forma en la que Dios nos ordena anhelarle solamente a Él o a desearla solamente a Él, ahí sí tienes un problema. Ahí sí tienes un problema. Porque es entendible que tú no puedes anhelar o desear nada por encima de Dios a la manera en la que Dios nos enseña. Es decir, tu deseo, tu expectación, todas tus fuerzas, la forma en la que tú imprimes tu deseo por alcanzar, en este caso, conocer la voluntad de Dios, tú lo debes de desear como el Señor nos las está demandando en este momento. Y como nos los enseña, de hecho, el libro de Deuteronomio, tú te darás cuenta que la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con lo profundo de tu ser, hermano. O sea, lo anhelarás con toda tu alma, es decir, el centro de tus sentimientos, el deseo tuyo, tu voluntad, lo vas a rendir a Él porque con toda tu alma tú lo deseas y con todas tus fuerzas. Date cuenta cómo esas fuerzas tienen que ver con toda tu atención, todo tu cuerpo literalmente.
imprimiendo, manifestando que en verdad ese deseo lo necesitas, lo quieres alcanzar y que estás imprimiendo tu fuerza en eso. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón, sobre tu corazón. En otras palabras, la fuente de ese deseo, hermanos, el centro de esa esperanza es solamente en Dios. Yo te decía, no hay problema si tú deseas algo, entendiéndolo como ese cliché que muy normalmente es usado. El punto es que tú no puedes desear algo en la forma o en el matiz. No es el matiz. Bueno, en la forma en la que el Señor nos está enseñando que solamente Él debe y merece ser anhelado y esperado. Déjate, te hago una pregunta. ¿Tú anhelas a Dios? Wow. Amén. Tú debes de imprimir todas tus fuerzas en Él. Tu pensamiento, el centro de tus emociones, tu esperanza debe ser en colocar toda tu esperanza en Él y solamente en Él. Porque Él no demanda nada menos que eso. Me gusta mucho un salmo y lo leía en la semana porque este salmo, que son escritos por los hijos de Coré, explican de una manera muy interesante esto que te estoy diciendo. Salmo 42, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de ti? El salmista está deseando estar presente delante de Dios, encontrarse con Dios, que es algo que tú y yo podemos hacer hoy de manera, ahora sí que tenemos la entrada libre a su presencia y Él lo estaba deseando. Pero fíjate cómo el siervo anhela. En otras versiones dice el siervo brama. El siervo, esa analogía tan interesante que está utilizando el salmista, ese siervo está suspirando, está jadeando. Yo no sé si tú te puedas imaginar un animalito de esta forma, jadeando profundamente, bramando, suspirando, porque lo que quiere es agua. Bueno, esa comparación que hace el salmista dice, así te anhelo a ti, oh Dios. Y afirma, tengo sed de Dios. Date cuenta cómo ese anhelo, ese deseo es ferviente, es intenso, es pasional, es todo enfocado en encontrarse con su Señor. En este caso, entendiendo la analogía, ¿no? Con esa corriente de agua. Bueno, estas palabras, hermano, que Pablo también nos utiliza, que es conforme a mi anhelo y esperanza, lo utilizan muchos hombres de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, te lo decía. Salmistas, Job, por ejemplo, yo espero me alcance el tiempo para leértelo. Salomón en sus proverbios. Pero hermanos, él está, en este caso, volviendo al punto de Pablo, está literalmente hablando de que su deseo no es que su deseo se haga, no espera que su deseo se cumple, sino conforme al anhelo y esperanza que él tiene depositado en Dios, desea que su voluntad, la voluntad del Padre, se haga sobre su vida. Y de ahí tú puedes ver cómo ese amor, esa entrega, esa pasión, esa rendición total a Dios, es la que Pablo nos está tratando de imprimir o demostrar en estos versículos 20 y 21. Hermanos, Pablo estaba plenamente satisfecho en la situación en la que se encontraba. Plenamente satisfecho. Y créame, no decía estas palabras así a manera de cliché, a manera de frase común, así como anhelo, espero, algún día desearía. Y yo sé que no será avergonzado. No, hermanos, es profundo esto. Tiene mucha similitud las palabras, de hecho, de Pablo en estos versículos 20 y 21 con el Salmo 42 que te acabo de leer. Porque él está deseando ardientemente con su corazón. Él desea que de conformidad a su esperanza, que es otra palabra que vamos ahorita a analizar, el deseo de Dios se cumpla por encima del deseo que está o que pueda haber en su corazón. Porque él está colocando su deseo por encima de su voluntad, está colocándolo, su deseo, por debajo de la palabra. No, ahorita leíamos Deuteronomio 6. No, estas palabras pondrás sobre tu corazón. Bueno, él estaba poniendo ese deseo debajo de la palabra, gobernando la palabra sobre su deseo. Y tú te das cuenta cómo incluso el versículo 20, él explica, y esta es la manera en la que Pablo entrega su vida en ofrenda y glorifica a Dios, porque en medio de circunstancias o posiciones, él entrega su cuerpo incluso, en vida,
o muerte, no importa lo que sea, el punto es que Dios sea exaltado, Dios sea glorificado. Y Pablo nos muestra incluso en otras cartas, incluso cómo antes él atesoraba, sin conocer a su Señor evidentemente, otras cosas que colocaba por encima de Dios. Déjate lo leo rápidamente, Filipenses 3, versículos 7, 8 y versículos 10 y 11. Antes creía que estas cosas eran valiosas. Si tú entiendes esto, tú entenderás que Pablo tenía su esperanza colocada en la posición de lo que él era, ¿no? Él era fariseo, no era una posición cualquiera, en su origen hebreo de hebreos, ¿no? Tenía un amplio conocimiento de la ley y esa era su jactancia, ese era su orgullo, cosas que muchos pudieran haber deseado. Bueno, él lo tenía, sin embargo, antes las consideraba valiosas. Y me gusta el versículo, como continúa en el versículo 7, pero ahora, ese pero, considero que no tiene ningún valor debido, y aquí está la clave, a lo que Cristo ha hecho. ¿Qué hizo Cristo en su vida, hermano? Así es, dice el versículo 8, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocerle a Cristo Jesús mi Señor. Quiero conocer a Cristo, hermano. Quiero conocer a Cristo. Que ese sea tu deseo, hermano. Experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Date cuenta cómo volcó su deseo en el deseo de Cristo para conseguirlo. Quiero sufrir. Hermano, ¿cuánto quieres sufrir por Cristo? Levante la mano, hermano. Hermano, lo que Dios determine para ti, para mí, aunque no lo deseemos, de verdad, nadie desea sufrir voluntariamente, ¿verdad? Decía el pastor, no somos masoquistas, en efecto, no lo somos. Pero hermano, si por su causa Cristo determina que así es, hermano, Él dice, quiero sufrir con Él, si aún así implica su voluntad de ello, mi deseo va a ser ese, porque ese es el deseo de Él, y participar de su muerte. Nadie quiere morir, ¿verdad? Por supuesto. Pero Pablo se colocaba en las manos de Dios para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Qué le pasó a Pablo, hermano? ¿Qué le pasó a Pablo? Porque antes decía, tenía valía por otras cosas y ahora su corazón ya no le da importancia? ¿Qué volcó, qué impactó su corazón, qué lo hizo colocar su anhelo y su esperanza en sentido inverso a lo que antes él deseaba o hubiera querido cualquiera de nosotros en posición, en origen o en conocimiento? Para él todo eso era basura. ¿Qué pasó? Te lo decía Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para que eso suceda, porque eso no es, ok, lo voy a hacer. No. Cristo, la obra de Cristo, su palabra, tienen que intervenir, tienen que hacer una cirugía en nuestro corazón. Solamente así es posible. De otra manera no se puede. Continúo con la siguiente palabra, esperanza. Es una palabra también muy utilizada, muy usada, como un cliché, ¿no? De manera muy común la usamos. Yo espero algún día heredarla. Es lo que mi papá me va a dejar en algún momento. Hermanos, la palabra esperanza del griego elpis, se refiere a guardar, y eso ya lo analizábamos el domingo pasado, esperar, tener expectación por algo. Pero hermanos, cuando nosotros colocamos nuestra esperanza en Dios, va mucho más de simplemente aguardar en algo. O sea, esperar bíblicamente en Dios es aguardar, por supuesto, es esperar, ojo con esto, pero confiando en que todas las promesas de Dios se cumplirán, todas, como Él las ha cumplido, pero particularmente su retorno. O sea, literalmente lo que tú estás haciendo cuando dices que esperas en Dios es tú te estás colocando en las manos de Dios esperando que todo lo que Él vaya a determinar en sus propósitos se cumplan. Descansas en sus promesas. Y si no es como a mí me gusta, y si tengo que sufrir, y si tengo que morir, esperar o tener colocada tu esperanza en Cristo, hermanos, es confiar en lo que Dios dijo, es confiar en su palabra, nada más. Lo que Él determine, tú lo vas a amar, tú lo vas a desear, tú lo vas a anhelar. Cuando tú dices que esperas en Dios, tu declaración tiene un alto significado, hermanos, cuando usamos esta frase. Tú estás diciendo que tienes puesta tu confianza solo en Él, que deseas su voluntad, que estás confiando en lo que resulta es producto de su fidelidad, de lo que Él dijo, descansas en sus promesas y que esa fidelidad en la cual tú descansas, porque Dios es digno de toda tu confianza, tú colocas todas tus emociones, incluso colocas tu propia vida como Pablo lo hizo, ya sea para vida o para muerte,
para que Él sea exaltado, Él sea glorificado. Por eso Pablo decía, conforme a mi anhelo y mi esperanza. ¿La esperanza de quién? De Dios. ¿El anhelo de quién? De Dios. Pero ese deseo y esa esperanza Él la abrazaba. Él descansaba en el gobierno de Dios, Él descansaba en la soberanía de Dios, Él descansó en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, ¿por qué esperar? Más bien déjame replanteo esto. Esperar en Él, hermanos, tiene un ingrediente incluso adicional. Déjame te explico. No es nada más esperar por esperar. Tú esperar en Dios no es esperar simplemente aguardando a ver qué pasa. Porque tú no estás esperando, fíjate, número uno, tú no estás esperando en que tu voluntad sea cumplida en ellos. O sea, por ejemplo, cuando antes éramos ídolos, nosotros, bueno, no sé ustedes, en algún momento a mí se me enseñó así, ¿no? El que tenías que rezarle al santo no sé qué, y ese santo si te cumplía, pues, ¿verdad? Y le amabas más. Bueno, tú no tienes depositada tu esperanza y tu anhelo en Dios esperando que tu voluntad se cumpla, porque Dios no es un ídolo. Dios no está muerto, hermano. Tú entregas tu voluntad a la voluntad de Dios para que Él, como un Dios vivo, un Dios soberano, un Dios que ejerce un gobierno sobre su criatura, sobre sus hijos, haga su voluntad. Tú entregas tu deseo, tu esperanza en quien va a determinar lo que es mejor para ti, aunque a ti no te guste, aunque a mí no me guste. Tú descansas en esa perfecta voluntad de Dios. Esperar en Dios, hermano, no solamente es aguardar en sus promesas. De hecho, fíjate, te voy a explicar. Esperar o colocar tus esperanzas en Él, del griego tabá, significa dirigir intensamente tu mente con una actitud muy expectante. Colocar mi esperanza en Él, nada más, creer solamente en Él, depositar toda mi fe en Él, tener puesta toda mi convicción, toda mi esperanza y mi fe en lo que Dios va a hacer, sabiendo que su respuesta es mejor que lo que yo puedo desear. O hay otra definición del griego zafá. Esperar es esperar, pero con esperanza. Perdón, el juego de palabras, ahorita te lo explico. Pero aplicando en ello tus fuerzas. O sea, tú anhelas. Tú no puedes esperar en algo que, vaya, a ver, tú no puedes anhelar, desear algo que no vas a alcanzar. Tú deseas algo y eso que tú deseas, tú esperas que se logre. Bueno, cuando tú esperas algo, el significado que nos trata de dar este diccionario es que tú te extiendes hacia eso que tú deseas ocupándote, te extiendes hacia adelante. En pocas palabras, tú estás sirviendo, estás confiando en Dios, estás anhelando en Dios, estás esperando, pero en la acción de esperar te ocupa, te mantiene vigilante incluso, te mantiene como atalaya, te mantiene velando para que eso que tú esperas no te lleva al simple hecho de cruzar tus piernas, tomarte una tacita de café y a ver qué sucede. No, es ocuparte en lo que tú estás esperando. ¿Sí me estoy explicando? O sea, estás ocupado en eso que tú anhelas, en eso que tú esperas. El creyente que en verdad, hermano, anhela a Dios, su deseo, su deleite, su suspiro, su anhelo es conocer la voluntad de Dios. Eso lo leíamos hace rato, Salmo 42. Pero el creyente que también espera en Él, deposita su propia vida en esperanza, solo en el Señor, y se ocupa de su voluntad. Ese es el ingrediente principal. Esa es clave, hermano. ¿Verdad que no es un cliché? ¿O te parece cliché? ¿Es un cliché? ¿Cómo dicen? No es un palomazo, no es una declaración al aire. No es, tú esperas en Dios, hermano. Amén, ¿verdad? Bueno, no me vas a decir, pues sí, no hay otra, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pues a ver qué sale, ya que no me queda otra. No, hermanos, eso no es esperar en Dios. No es en ese sentido que Pablo nos enseña lo que es esperar y anhelar lo que Dios desea para mi vida. Esperar en lo que Dios quiere para mí, hermanos, no es esperar sentado y cruzado de piernas en el Señor. Esperar en el Señor es ocuparse de su voluntad. Yo deseo, y en eso que deseo invierto mi tiempo, mi servicio, mi dedicación, totalmente toda mi vida, como lo estaba haciendo Pablo y nos lo está enseñando de esta manera, para que tú aguardes ocupándote. Y qué interesante que ese aguardar en el Señor no te va a hacer que te muestres apático, no te va a hacer que te muestres insatisfecho, no va a hacer que te muestres impaciente, sino todo lo contrario.
te va a hacer que te sientas satisfecho, pleno, paciente, con gozo, expectante, ocupado. Como cuando vamos al banco, ¿verdad? Bueno, yo sí me molesto a veces porque las filas están largas, pero ahí estoy mirando a ver a qué hora. Y pasa el turno, ya mero. Y resulta ser que se brincan en mi turno porque, no sé, ahí los sistemas. Pero hasta te da coraje, ¿no? Bueno, yo sí, discúlpenme, ya me excedí. Pero lo que te estoy tratando de decir es que esperar en Dios no es así, hermano. Tú estás esperando ocupado en lo que Dios desea para ti. ¿Te acuerdas de las parábolas de las vírgenes? Mateo 25 describe a 10 vírgenes, 5 de ellas sensatas y 5 ¿qué? Insensatas. Las 10 esperaban en quién? En el esposo, en el novio, ¿no? Una tradición muy bonita, lo podemos hablar de eso. Pero dice la escritura que las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. La gran diferencia es que 5 sí estaban ocupados. Me llama mucho la atención cómo la Biblia, Dios habla hoy, dice que 5 eran previsoras y 5 eran despreocupadas. Wow, eso dice mucho. Me abre mucho ahí el panorama, porque lo que está diciendo es que las que eran previsoras estaban buscando que su aceite, ¿qué cosa? No se acabara, ¿verdad? Eran responsables. Bueno, las que estaban desocupadas eran insensatas, irresponsables. El punto no es que se hayan dormido las 10, el punto es que las 5 que eran responsables sí se ocuparon, porque esperaron con esperanza. Me voy explicando. Esperaron vigilando, esperaron siendo atalayas, siendo expectantes, porque esperar en Dios es lo que produce en nosotros. Yo espero a mi amado, yo espero a mi Señor. Amén. Yo tengo que mantener que el Espíritu Santo esté obrando en mi corazón, que no falte ese aceite, y tengo que velar por todo eso que se quiere oponer y a veces todo eso que quiere atacar mi vida. Pablo, hermanos, nos enseña correctamente cómo solamente es esperar. ¿Cómo correctamente podemos esperar solamente en Dios? La pregunta es ¿cómo? Yo te lo dejo de tarea, no me va a alcanzar leer, de hecho ya se me acabó el tiempo. Salmos 39:7, y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Analiza eso. Salmo 5:3, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré mi oración a ti, y con ansias te esperaré. Job 13:15, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Es mi única esperanza. No hay otra. No hay otra. Hermanos, hay 3 pilares en la vida del creyente. 3 pilares. Sí, hermanos, Cristo es nuestro pilar. Amén. Cristo. Nada más Cristo. Pero eso, ¿cómo opera? Pablo lo enseña a Corintios 13:13. Ahora permanezcan la fe, la esperanza, ¿y qué más? El amor. Hermanos, todo esto hace que tú anheles a tu Señor, que tú desees su voluntad. Y hermanos, la esperanza no es un sinónimo de debilidad o de vergüenza. Pablo mismo lo dice. Confío, anhelo que no será avergonzado, no porque vaya a ser expuesto ante las autoridades y vaya a morir delante de Dios, no, porque sabe que lo que Dios determine hace perfecto. Ya te lo he leído mucho en ese sentido, te lo he explicado. Pero me gusta mucho cómo lo explica en Romanos 5, del 2 al 5, y déjate lo leo. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido, en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar paciencia. Mira cómo las dificultades incluso operan a favor del creyente. Amén. Y la resistencia, dice, desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece la esperanza segura de nuestra salvación. Date cuenta cómo operan para bien. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Hermano, tú esperas en Dios, tú deseas a Dios, esa esperanza que tú tienes en Él no va a decepcionar. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado del Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Pregunta, y con esto ya casi voy a terminar. ¿Cómo afectó la cárcel y la oposición el anhelo y esperanza de Pablo? ¿Cómo lo afectó? Más bien, pregunto, ¿lo afectó? Andaba amargado, impaciente, inseguro, no sabía qué iba a pasar en su vida. Hermano, él sabía que no iba a ser desilusionado.
No es posible que alguien que diga ser creyente y vive esperanza viva desilusionado y insatisfecho, sin consuelo. Hermano, tú amas a Dios, tú esperas en Él, tú anhelas a Dios, tú no puedes vivir impaciente. Bueno, sí, impaciente porque deseas ver a tu Señor, pero impaciente en el sentido de que te desocupes de lo que tienes que hacer. Al contrario, Él te va a satisfacer plenamente. No vas a vivir insatisfecho ni desilusionado, vas a vivir consolado por el Espíritu Santo, vas a ser consolado por Él. Quien espera en Dios no es posible viva con un temor a la incertidumbre del futuro. Quien anhela a Cristo nunca está insatisfecho con resentimiento porque espera en su respuesta, y si esa respuesta aún no es como él hubiera deseado, él vive colocando su vida, como dijo Pablo, solamente en Dios, solamente en Él. De esta manera Pablo exalta, hermanos, a Dios en sus prisiones, confiando solamente en Él, colocando su deseo en Él, porque la fuente de toda su esperanza estaba en sus promesas. Y yo nada más para cerrar ya, el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjate qué similitud tiene con las palabras que Pablo le dijo a los Gálatas. Mi antiguo yo, en la NTV 2.20, Gálatas 2.20, ha sido crucificado con Cristo. Yo, hasta literal, mis anhelos y mis esperanzas, yo los dejo a un lado. Yo morí con Cristo. Lo que Él desea es lo que yo deseo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, ojo con esto, confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, así mismo por mí. ¿Qué fue lo que transformó la vida de Pablo? La obra de Cristo. ¿Qué fue lo que abrumó a Pablo para desear lo que Cristo, solamente lo que Dios desea para él? La palabra. Hermanos, de veras quisiera darles tantas citas que tengo aquí, pero no me alcanza el tiempo. Léanlas, por favor, yo se las digo nada más. Salmo 62, del 5 al 8. Proverbios 23, 18. Proverbios 10, 28. La esperanza de los justos es alegría, más la esperanza de los impíos es esperanza. Y vamos esperando y confiando solamente en Él. Yo sé que tenemos cosas que nos causan impaciencia y son difíciles. Pudieran, de alguna manera, no sé, afectar, hacernos sentir inseguros. Confía en Él, espera en Él, deposita tu confianza en Él, solo en Él, ardientemente. Amén. Señor, te damos tantas gracias, señores. Nuestra mente, Padre, no alcanza a veces a vislumbrar el mensaje completo, porque es un banquete, Señor, sin duda alguna. Pero yo te ruego que nuestro corazón, Dios, se abra de tal manera que sea receptivo a tu palabra y que podamos, Dios, alojarlo a nuestro corazón para que nuestro corazón descanse, Dios, en la fuente de nuestra única esperanza, descanse en la fuente de nuestro único anhelo. Señor, a veces las fuerzas pueden mermar, podemos vernos en una situación extrema que no tenemos ni idea ni control. Es ahí donde sabemos que tú operas. Yo te ruego por cada situación, por cada uno de nosotros, para que aprendamos a descansar y a confiar solo en ti, y nada más en ti. Que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos tantas gracias y decimos amén. Dios te bendiga.